Con el permiso de la presidencia, senadoras y senadores, en México tenemos muchísimas deudas. Una de esas deudas, una de las más grandes, es con la lectura. Es un lugar común que escuchamos e incluso pronunciamos casi de manera ya inconsciente decir que los mexicanos no leemos y que si lo hacemos en niveles que dejan mucho que desear, sobre todo si nos comparamos con países con mucho mayor grado de desarrollo económico y social. Y como todos sabemos, en cuanto empiezan las comparaciones con Noruega y empiezan las comparaciones con Suecia, pues comienza también la desolación y la impotencia. Sencillamente, la solidez de nuestro país y su futuro se relacionan de manera muy estrecha con los niveles de lectura de los ciudadanos. El tamaño de nuestras libertades será en la medida de que podamos tener mexicanos que leen todos los días. La dimensión de nuestra identidad tendrá sustento en que en cada casa de una familia mexicana haya libros y que esos libros se estén leyendo. Así de simple y así de inquietante. La democracia y el proceso de democratización requiere de ciudadanos con una amplia capacidad para reflexionar, para articular, para comprender, para interpretar y para comunicar ideas. De ahí la urgencia de formar lectores y fortalecer el concepto de la lectura como un hábito entre la población. Necesitamos pues urgentemente formar más y mejores lectores. También debemos de abandonar de manera terminante esta actitud de autoflagelación de que los mexicanos no leemos, porque los mexicanos leemos, pero no lo hacemos de manera suficiente y no lo hacemos en contenidos de calidad. Hay que considerar que si los mexicanos no alcanzamos los mejores niveles de lectura, no es por una actitud de desidia o no es porque genéticamente nuestra raza esté predispuesta a este hábito. El problema no es de la simple posesión o propiedad de libros, no es solamente pues un asunto de bibliotecas o de distribución de materiales de lectura. Si los libros están mal distribuidos en México es porque las cargas y los beneficios sociales están mal repartidos. Si los niveles de cultura se concentran es porque hay una clara desigualdad social que así lo determina. La cultura también es un recurso sujeto a las relaciones de la economía. La desigualdad social y el acceso a las oportunidades productivas tienen como subproducto la desigualdad en el acceso a bienes culturales, entre ellos, obviamente, los libros y acceso a los nuevos métodos e instrumentos de lectura. Editar, distribuir libros y materiales de lectura es una labor muy loable, pero no es suficiente. No se puede leer mucho a la sombra de la desnutrición, no se puede leer mucho a la sombra de la pobreza, del hambre, de la violencia, de la impunidad, y así podemos plantear muchos otros elementos. Los niveles de lectura a nivel nacional se corresponden al final con los grados de escolaridad. Los niveles de lectura se corresponden con los niveles de salud o con los niveles de empleo. No es casual que entre los sectores con más carencias en nuestro país encontremos a la franja poblacional con menores niveles de lectura. También es importante establecer que existe una enorme relación entre el número de lectores y la impartición de justicia. Si hay incertidumbre en la aplicación de las leyes y hay certeza en la impunidad, pues seguramente el margen para la cultura será aún mayor. Hoy no hay una calzada cierta para aumentar el número de lectores, tampoco la hay para aumentar la cantidad y la calidad de las lecturas. Por eso mismo es necesario involucrar a más actores sociales y políticos para hacer mayor y mejor las tareas relacionadas. La promoción de la lectura, pues, debe de ser una tarea de Estado, de instituciones, de ciudadanos, no bajo la premisa de que los mexicanos no leemos, sino bajo la perspectiva de que los mexicanos debemos de leer más. Ayer justamente aquí se aprobó la creación de un nuevo comité de fomento a la lectura del Senado de la República. Qué bueno que así sucedió. Sucedió además en el marco de la celebración del Día Mundial del Libro.
y todos o muchos de nosotros salimos a hablar con los periodistas y a decirles cuáles son nuestros libros favoritos y por qué los mexicanos debemos leer más. Curiosamente, muchos políticos mexicanos coincide la lista de sus libros favoritos con la lista de los libros favoritos de sus asesores. Bueno, qué bueno que eso ocurre. Si estamos tan preocupados por este asunto, aquí quisiera hacer un planteamiento para sacudirnos esa preocupación y ocuparnos del tema. Hoy estoy presentando ante esta honorable asamblea una iniciativa que propone el cambio de denominación de las funciones de la actual Comisión de Bibliotecas y Asuntos Editoriales para que sea ahora una Comisión de Bibliotecas, Editorial y Fomento a la Lectura. ¿Cuál es la intención? Bueno, que no se trata nada más de cambiarle el nombre, sino incorporar nuevas atribuciones y nuevas responsabilidades. Este cambio nos permitirá tener un mayor peso específico en las relaciones interinstitucionales para orientar el esfuerzo del Senado de la República en pro de una mayor y mejor lectura para los mexicanos. Aquí quisiera hacer un añadido a mi iniciativa, si me lo permite la mesa directiva, para que se incorpore también. La iniciativa se ingresó antes del acuerdo, la coordinación con el Comité de Lectura y esta Comisión de Biblioteca, Editorial y Fomento a la Lectura. Necesitamos, compañeros, una mayor y mejor lectura. Necesitamos que este sea un asunto de nuestra agenda y para eso debe de ser un asunto de Estado. El Senado puede y debe ser una institución relacionada con el tema y podemos y debemos tener un nuevo rol como instancia promotora de la lectura. Hoy creo que para realizar una tarea del siglo XXI necesitamos hacer valer los instrumentos y las tecnologías del siglo XXI. El libro, como lo conocemos, tiene ya más de 5 siglos de existir y por eso mismo necesitamos elevar su potencialidad. Hay que pensar que los mexicanos del siglo XXI no irán a las bibliotecas del siglo XIX. Hoy estamos frente a esa coyuntura y frente a una enorme oportunidad. Hace muchas décadas, don José Vasconcelos diseñó personalmente unas cajas que se subían al lomo de las mulas para llegar hasta a todos los rincones del país y para llevar libros y acceso a la educación básica. Hoy tenemos mejores recursos de los que contaba Vasconcelos. Bueno, hagámoslos valer y aprovechémoslos. Seguramente esta idea, la idea vasconcelista de las misiones culturales, debe de retomarse, debe de actualizarse y debemos de estar, como lo hacía Vasconcelos, a la altura de esta enorme responsabilidad. Él, Vasconcelos, armaba estas cajas muchas veces de manera personal, armaba y diseñaba estas cajas. Hoy podemos armar con la nueva tecnología, hacerla llegar al lomo de una fibra óptica, al lomo de la banda ancha, al lomo de tablets, desde donde se puede también acceder a la cultura. Esa es la intención y la invitación, señores senadores, a la que les pido se sumen el día de hoy. Concluyo con una idea con la que me sentiré muy satisfecho si logro contagiar al Senado de la República. Y la dijo Borges, que otros se jacten de las páginas que han escrito. A mí me enorgullecen las páginas que he leído. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor senador Zoé Robledo Aburto.